Pero sí, pero el momento de un debate político y económico lo tenemos aquí de derecha a izquierda. Eva Saco, gracias por venir. Miguel Ponce, ¿qué tal? Tanto tiempo no te veíamos. Y Belén Ledo de aquel lado. Están todos juntos. ¿Pensaban que iban a estar cada uno en mesa diferente? No, todos juntos. Pero pueden intercambiar entre ustedes a medida que les vamos preguntando, como hacen siempre, ya sea que estén de acuerdo y quieran agregar algo o no estén de acuerdo. Miguel, ¿cuál es la posición de la Unión Cívica Radical en estos momentos? Se lo he escuchado mucho a Ricardo, ¿no es cierto? A Ricardo se lo he escuchado mucho. Por suerte, nosotros a las horas de ocurrir lo de Bolivia, dijimos explícitamente que era un golpe de Estado, que no se podía dudar de esto. Habíamos hablado con Malcorra, que luego lo hizo explícito y explicó que acá hay 3 hechos concretos. El primer hecho, un gobierno que tenía un mandato hasta mediados de enero lo interrumpe. Segundo, no se interrumpe de manera constitucional, el Parlamento ausente, no participa nadie, y además de alguna manera el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no lo puede ejercer, porque primero dicen que no van a reprimir, que necesitan un decreto, etcétera, y demás. Y el tercer punto, la sugerencia por parte de fuerzas militares de que se retirara. Yo creo que este tipo de situaciones no pueden originar dudas en la región. ¿Por qué? Por aquello que Alfonsín llamaba el dominó democrático. Es tan importante, y acordémonos, el primer lugar donde se terminan las dictaduras es en Argentina, y el juicio de los militares dado por Alfonsín. Él empezó a trabajar para que volviera la democracia en la región, porque él decía, estar rodeado por regímenes no democráticos pone en peligro nuestra democracia. Por eso es que a mí me preocupa que el señor que está jugando al golf en estos momentos en Córdoba todavía no haya reconocido esta situación. Y la pregunta es tal vez, ¿por qué no la ha reconocido? ¿Saben por qué? Porque si ya se hubiese reconocido que es un golpe de Estado, tiene automáticamente que actuar la Carta de Mercosur y la Carta de OEA. Es decir, suspender automáticamente a Bolivia de su pertenencia al Mercosur. Y esto creo que hay alguna cosa por atrás de esta que no se está terminando de contar. Sobre todo hoy que ha trascendido que aparentemente una semana atrás él ya sabía que el golpe de Estado iba a ocurrir. Eva. Sí, yo quería retomar un poco lo que tiene que ver con lo que se está hablando, ¿no? El tema del litio, ¿sí? Desde ya. 10 días antes, Evo Morales rescinde un contrato, también en una situación medio confusa, donde está involucrada esta asociación cívica, el Comité Cívico de Potosí, un contrato de explotación del litio en el Salar de Uyumi, y dice que, bueno, la idea es, más adelante, ellos recordemos que habían presentado un auto eléctrico y solamente exportar cuando se puede incorporar valor agregado y no exportar el litio, sino en forma de baterías. El mayor cliente era una sociedad entre Bolivia y una sociedad Asisa, que el principal cliente era Tesla, la marca esta de autos eléctricos. Las acciones de Tesla estaban en $253 el 23 de octubre. La última cotización era de $352 en el medio de este golpe de Estado que hay en Bolivia. Y la dirección de esta empresa le dice a un medio alemán que ellos están confiados en que van a retomar al proyecto cuando estén dadas las condiciones políticas. Sí, ahora respecto a la situación en Bolivia, ¿no es cierto que es bastante confusa? Yanine Áñez, que digamos no tiene una autorización formal o legítima, dicen, por parte de la Asamblea Legislativa, solamente se reunió un tercio con la ausencia del MAS. Por otra parte, Evo Morales, que dice que se siente expresidente, pero volvería al país, el pueblo lo llama, y de hecho el pueblo lo está llamando para volver, pero en una situación también caótica en la cual, como tiene una denuncia de promoción de fraude, no sé si podría ir directamente preso, yo creo, y además teme por su vida y su seguridad, por eso pidió asilo en México. ¿Quién gobierna? Y ahora el gobierno está en manos del pueblo y así lo ha decidido, el pueblo así lo ha decidido. Hoy el pueblo está fragmentado y dividido.
recordemos que toda la gente que lo sigue apoyando a Evo Morales, hablamos de los manifestantes que encrudecen la situación, que son vinculados al altiplano, ¿sí? Están inclusive ellos mismos fragmentados, pero obviamente sí, en parte sí quieren que Evo vuelva, obviamente no se sienten representados por el MAS está aprovechando toda esta situación, entonces ellos mismos dicen, no, pero que esta situación no la tomen otros, porque nosotros estamos en un camino de una manifestación pacífica. Bueno, entonces encontramos un MAS también dividido, el altiplano que también está, digamos, aprovechando este momento, pero también diferenciándose del MAS. Recordemos que en el Parlamento de la Mujer me llegaron testimonios fehacientes donde las mujeres se sintieron defraudadas, hablamos de abuelas mayores, obviamente hablamos de todo el pueblo indígena, que se sienten totalmente defraudadas de toda esta situación, porque de hecho Evo se fue. Entonces está un poco el reclamo que Evo se fue, ¿sí? O lo fueron. Y también decir, bueno, si vuelve, ¿en qué condiciones regresa Evo? Miguel. Sí. Mirabas con una cara extraña. ¿Qué pasó? Reconozco, no, porque... Pueden debatir entre ustedes, Sí, recuerden. sí. Yo me quiero sumar... ¿En qué no estás de acuerdo con lo que dice No, Belén? con... Belén Ledo, ¿no? Sí, yo creo que el MAS está tomando la posición que tomaría cualquier partido mayoritario, y me parece que lo está haciendo con mucha responsabilidad. Ha convocado para el día martes a una reunión de los diputados de ellos para claramente plantear una fecha de elecciones y de salida. Esto implica un aporte a la paz, porque el MAS podría llamar a resistir y que bajaran toda la gente del Alto y que vuelva Evo. Pero ¿quién llama elecciones? Porque ahora el MAS y los que adhieren a Evo Morales dice que vuelve Morales, no, y que sea él quien convoque elecciones. El MAS está por convocar y fijar fecha de elecciones el próximo martes en reunión de Parlamento. ¿Pero qué representación puede tener mayoritaria, el MAS 2 tercios. en el Parlamento? ¿Pero puede el Parlamento convocar elecciones? ¿No tiene que ser el Poder Ejecutivo? Si no hay intervención, como aparentemente habría de la OEA, que ahora se preocupa de otra manera por lo que está ocurriendo, porque al reconocer a la presidenta está diciendo no hubo golpe, resulta que estamos con 20 de muertos ya, ¿no es cierto? Entonces, y con imágenes que aparecen en todos lados sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que es realmente pero un la OEA, golpe. a través del titular Luis Almagro dijo que no tendría que haberse presentado otra elección, es y verdad, debiese haber reconocido el referéndum y no haber buscado un artilugio por eso judicial. yo digo, depende de dónde uno coloque el inicio de la película, va a tener una valoración. Para mí, si uno coloca la película en el plebiscito, tiene una valoración. Si uno la coloca en las elecciones, tiene otra. Pero si la coloca cuando llegó Evo, va a tener otra valoración. Entonces me parece que no hay que analizar la película, sino la fotografía. Y creo que la fotografía es la del golpe de Estado que se está viviendo hoy. Y yo confío en que el Parlamento logre convocar, porque este es un aporte a la paz que está haciendo el MAS. Bueno, en realidad, a mí no me gustaría estar hablando de golpe, porque hoy la gente, a mí me llegan testimonios de la gente de Bolivia, de distintos grupos, y la verdad que siempre el sentir es el mismo. Se ha como desdibujado. ¿Qué es lo que me gustaría hablar de golpe? Claro, se ha desdibujado la situación. Entonces, cuando en una manifestación, que en principio siempre fue pacífica, se empezó como a tergiversar, ¿no? El ingreso rápido de las Fuerzas Armadas, las policiales también, y bueno, ¿quién las envió? ¿Están pagadas? ¿No están pagadas? Esto también como que se diluye el sentido de la manifestación, ¿no? Un poco también lo mismo ocurre en Chile. Se habla de una manifestación pacífica y hoy ya está totalmente dibujado y hay saqueos, entonces es vandalismo. Eso es lo que a mí me llega como información de testigos, testimonios de afuera. Ella te mira de una manera particular. Pueden intervenir, ningún problema, Sí, porque hay algo que no te gusta de lo que dice Belén. No, me parece que los elementos para decir que es un golpe de Estado están claros. Después, claramente, en una situación de una pueblada y una situación tan compleja, siempre hay actos de violencia, no sabemos si son infiltrados, si es gente que aprovecha la oleada, pero creo que es muy claro los elementos para decir que hay un golpe de Estado. Le puso la banda, ¿sí? Un militar juró en el medio de sin un parlamento, no le permitieron a miembros del parlamento del MAS ingresar. Es ese momento. No le permitieron a miembros del Parlamento ingresar. Salvatierra, que era la primera vicepresidenta, denunció que le pegaron en la entrada del Parlamento. Creo que eso fue también mínimo... algo confuso, porque digamos, Adriana Salvatierra, que es la línea sucesoria después del presidente y vicepresidente, es la primera, la que podría haber ocupado el cargo, renuncia. Ella renunció, el titular de la Cámara de Diputados había renunciado antes de todo el resto de las renuncias, y la vicepresidenta segunda es Yanine Áñez, quien asumió como presidenta. Ahora, Adriana Salvatierra después dijo que como la Asamblea Legislativa no le había aceptado todavía la renuncia, ella seguía siendo legisladora y quería ingresar al Congreso al menos
para, este es el momento que la echan del Congreso, al menos para cumplir con sus funciones parlamentarias. Lo que pasa es que hubo una confusión respecto de si ella iba a asumir, porque dijo el martes yo asumo como presidenta. Pero el detalle, ¿Qué caos? El tema era ocupar el sillón. Es que la discusión era esa. La ley de sucesión dice el presidente, vice o presidentes de las cámaras. En ningún momento habla de vice, y ahora hay una vice a cargo. Eso no está establecido en la ley de Ahora, si no sucesión. está la presidenta del Senado, que es ella, no está el presidente de la Cámara de Diputados, ¿a quién sigue? ¿La vicepresidenta segunda del Senado? No. ¿No? ¿Y quién sigue? No está explicitado. Pero entonces, a mi juicio, el entonces hay Congreso, vacío de poder. el Congreso debió haber... Eso es lo que yo Congreso debió mencioné en las haber redes. resuelto. Hay una cefalía, un vacío de poder, por eso hablé de que en esta situación el dueño es el pueblo, ¿no? Pero muy bien Bueno, lo dijo María Belén. ¿Quién Pero Yáñez es gobierna la que está hoy mandando a Bolivia? reprimir y firmando decretos. Pero es lo que dijo María Belén, ¿quién hoy gobierna Bolivia? A ver, porque hay gente que lo acepta, que es la gente de Áñez, y hay gente que no está de acuerdo, Así y es la es. mayoría del pueblo, evidentemente. Así es. Y lo que estás diciendo vos, lo que sabemos es que es anticonstitucional lo que Sí. ha sucedido. Yáñez está gobernando de facto. De facto. De Es gobierno un de gobierno facto, de facto. exacto. Está mandando a reprimir de facto. Fíjense ustedes la diferencia. Para intervenir a plantear el orden ordenado por el presidente constitucional, las Fuerzas Armadas les piden un decreto. Para salir a reprimir ahora, acaban de dar vía libre para que ni siquiera tengan problemas penales por los Claro, excesos. los exime de responsabilidad penal Claro. y la Sí, utilización sí. del manual de uso, por lo cual pueden utilizar todas las medidas que consideren necesarias proporcionalmente al el conflicto, digamos. Correcto, en una sociedad donde hay racismo, O sea que donde hay pueden utilizar enfrentamiento. armas de fuego. Totalmente. Ese fue el gran cuestionamiento que se generó en las redes en el artículo 3 por el uso necesario. Entonces, entonces habrá que discutir qué es necesario y qué es innecesario. Digo, ¿no? Ahí Ahora, está el la detalle. intervención de Igual la tiene OEA, una ilegitimidad de origen Absolutamente. ese A ver. decreto. Sin duda. claro, porque fue el Poder Ejecutivo que dicen ustedes que es una presidencia de facto. Ahora, volviendo al tema de la OEA, porque la OEA emite un comunicado y eso nosotros lo transmitimos, porque la verdad que el domingo pasado, ¿te acordás, Roberto? Fue Sí. desde la mañana hasta la noche, Todo el porque día, nosotros estuvimos toda con la la semana. renuncia, Sí, con sí. el pedido de renuncia Sí. de Fuerzas Armadas. El documento de la OEA se refiere a la Comisión de Irregularidades en los comicios. Irregularidades, no fraude. Irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Sí. Entonces, pide al llamado a elecciones y Sí. de hecho Evo Morales se hace cargo de eso y llama a elecciones. Así es. Después aparece el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas y la renuncia que presenta Evo Morales. Otro elemento Ayúdenme, más Javier para Camacho. decir si hay golpe o no, es que la renuncia se la pidió las Fuerzas Armadas. Lo dijimos. Ahora, tiene que haber elecciones. Fue una próximamente, sugerencia, Porque además ¿vale? también el propio Evo Las Morales Fuerzas admite Armadas no eso. No es pueden que hacer admite las sugerencias. irregularidades, sino que admite que hay que llamar a elecciones. Pero ¿quién llama a elecciones entonces? Yo creo que va a terminar llamando elecciones la mayoría del Parlamento, salvo que la misión de la OEA o de Naciones Unidas, porque ya la preocupación es de Naciones Unidas, logre que la actual presidenta convoque a elecciones. ¿Es constitucional que el Parlamento convoque elecciones? ya. Yo creo que habiendo esta No, situación creo de no, poder, tiene que ser. yo ¿Qué no dice soy la abogado ni Constitución? internacionalista, pero mi sensación es que hoy la mayor representatividad legítima popular está en el Parlamento. A Sí, ver. eso sin lugar a duda. O sea, todo esto se va, cada día es un día, o sea, la verdad que Bolivia se va definiendo cada día y bueno, Dios mediante el martes con esta convocatoria de la Asamblea Legislativa, entonces tendríamos, entre comillas, un panorama más claro, si No. se quiere. O no, Más bueno, no caótico. sé, depende de... Todo es caótico, porque Claro, no hay imagínense, nada. claro, Sí. No van a que la aceptar. presidenta está Claro, no convocando es. elecciones, No, claro. conformó un órgano electoral nuevo como pidió la OEA, que es un nuevo consejo electoral. Ahora quieren que Evo Morales vuelva y que sea Evo Morales que convoque elecciones. Y ahora el Sí es que Parlamento puede el volver martes convoca elecciones. porque, a ver, No, si vuelve lo van a y detener. lo van a tomar. A ver, lo que él dice, si vuelve, Lo que, detiene. que él volvería en el caso de que se necesite y mucho su Así presencia, pero también corre el peligro de ser, detenido. apresado. Detenido o muerto. Sí, Sí, sí. y por eso es que Evo Morales se mantiene en México. Pero Absolutamente. sinceramente, claro, hay una parte de la sociedad que reclama el arribo de Evo Morales, pero otra parte le dice en un momentito. Claro, y en acá la hay un medida- peligro si vos llegas a Correctísimo. pisar suelo Y en la boliviano. medida en que lleguen estos mensajes de Sí. Evo Morales diciendo me considero expresidente, estoy dispuesto a hacer todos los aportes para que vuelva la paz lo antes posible, es posible que sus diputados digan, visto que el presidente ha renunciado, le aceptamos nosotros que somos mayoritarios y convocamos elecciones. Ahora, hay otro y la tema. OEA va a aceptar Hay eso. otro tema. Si se reuniese el Parlamento, hay muchos diputados y senadores de parte del exoficialismo de la oposición, adherentes al MAS y a Sí, Evo sí. Morales, que habían renunciado Sí. también. De hecho, entonces, que volverán a sus funciones, podrán ingresar al Parlamento el día martes. Esto es un tema fáctico. Acá vamos a verlo sobre los hechos.
Y Claro. también ver la posibilidad de que Evo, en caso de que llegue allí a Bolivia, ¿qué sucede, no? Con el pueblo, ¿qué Sí, sucede? yo Si creo que realmente no va a lo toman volver como- hasta la convocatoria. Y si no lo toman también como una Estoy de o acuerdo. como una provocación. Estoy de el hecho de acuerdo. que Evo Morales sea convocado y Todo él es decida posible. regresar allí, sea tomado como una provocación por parte de Áñez, ¿no? Por eso lo que vos decías hoy, la palabra es incertidumbre. Sí. Hoy hay incertidumbre sobre lo que está ocurriendo, la gravedad de lo que está ocurriendo y lo que viene. Que Evo vuelva o no vuelva, bueno, habrá que preguntarse si se aclara o oscurece en este panorama. Los seguidores obviamente quisieran que vuelva, pero hay otros que no. Pues lo cierto es que regrese en estas condiciones. Él está esperando que se trate de normalizar, si se quiere, la situación para él tomar una decisión. Él lo dijo claramente. Yo ya renuncié, hice todo lo necesario, hice mi deber, ¿no? Él lo aclaró en la CNN en una entrevista personal, mencionó eso como diciendo que mi parte ya la cumplí, ¿no? Así es. Digamos, obviamente, claro, Sí, ahí dijo que se sentía expresidente. Sí, se pero sentía- que por otra parte también aclaró que no había la Asamblea Legislativa aceptado su renuncia, con Así lo es. cual, digamos, por eso digo que es caótica Sí. la No, convocatoria. y no descartó el hecho de volver a Bolivia, pero volvemos a repetir, en caso de que Evo Morales pise suelo boliviano, Sí. también hay que ver lo que sucede allí, porque también sería un foco Por importante, supuesto. ¿no? Por eso A es ver, clave lo que y está sí. ocurriendo hoy dentro de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas unifican personería hacia uno o hacia otro lado, van a terminar inclinando la situación. Me dicen que hay gran cantidad de oficiales hoy que están arrepentidos de no haber que ordenado. quieras o no, son las a- fuerzas, son las fuerzas de O sea, seguridad que y hay las fuerzas una, de defensa. o sea que hay una Absolutamente, sí. división dentro de las Sí, Fuerzas sí, Armadas sí, hoy. sí. Hay una división dentro de las Fuerzas Armadas, sin duda. Y No los se po- manifiesta los todavía. policías que se habían amotinado, que inclusive también le habían quitado la custodia policial a la Casa de Gobierno y al Parlamento. ¿no es Yo cierto? creo que los policías están menos divididos que las Fuerzas Armadas. Me parece que las que están más divididas son las Fuerzas Armadas, que además fueron muy bien tratadas durante la época de Evo. Ustedes fíjense que hasta que Evo se va de México, el golpe era civil-policial, dicho por él. Recién incluyó, cuando estaba en el exilio, al ver la actitud que adoptaron las Fuerzas Armadas, al ver esta foto que acabas de mostrar, ¿no es cierto?, el gabinete, etcétera, demás, recién ahí empezaron a decir policial, militar. Siguiendo lo que decís vos, había una inconcordancia entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas de defensa, es decir, una Sí. cosa muy clara. Por Sí. un lado, como decís, bueno, se abandonó la custodia policial, Así es. la gente, los policías no actúan, pero sí la Gendarmería de Defensa, sí. Sí, claro, después sí. Lo que pasa es que sin apoyo de las Fuerzas Armadas y con el pedido explícito que hicieron respecto de su renuncia, digamos, es un poco complicada la situación. Que este es el otro tema para vos, Sí. para mí, para muchos de nosotros que hemos vivido en una etapa dictatorial en América Latina, que jamás pensamos volver a ver estas imágenes. Y me preocupa el avance del militarismo que se está produciendo en toda la región. No solo allí, en Chile, el eje central del mantenimiento de Venezuela es militar. En Brasil integra la fórmula militar y además el gabinete y todo lo demás. Me preocupa este retorno del militarismo a la región. Y creo que tiene que ver con algo que decía recién Belén, en el sentido de que acá se están jugando algunos intereses externos en la región, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, que de una u otra manera. Por eso, cuando ella hablaba, yo decía, este golpe ha tenido olor a gas y a litio. ¿Se acuerdan cuando Ilia decían este era un golpe de honor a petróleo? Bueno, acá este golpe ha tenido olor a gas y a litio. Y esto hace que, insólitamente, Rusia Y reconozca... no nos olvidemos del suministro de gas también, que es muy Por importante. supuesto, Que es- pero que es una para de las- nosotros, ¿no? Una de las claves, Para claro, por nosotros, supuesto, Pero sí, lo sí. podemos, esto hay que desdramatizarlo, porque podemos poner rápidamente lo que es situación de emergencia. Primero, en verano baja la demanda en relación al invierno. Segundo, tenemos reservas en la zona de Campana y compañía, que eso está precisamente para emergencia. Tercero, podemos traer más gas del sur. Y cuarto, podemos importar gas como en otra época se hizo. Así que yo diría, desdramaticemos ese peligro. por favor. Eva, un minuto cada uno para cerrar. No, bueno, no, tomar que cuestiones económicas no Central. había para que el pueblo, digamos, esté descontento. La gestión de Evo Morales, de hecho, fue una gestión en lo económico, en la inclusión, muy exitosa. Hay siempre, digamos, cuestiones para decir había ciertos desequilibrios, pero la realidad es que no había cuestiones que tengan que ver con lo económico para explicar este golpe, ni para que la sociedad esté descontenta. Y lo que llama la atención es cuando las estrategias de lawfare no funcionan, cuando la estrategia de manipulación mediática no funciona, que se avanza por
un golpe de Estado. Eso creo que es lo más preocupante y es lo que debe llamarnos la atención al resto de países de la región. Belén. Bueno, lo que está ocurriendo en Bolivia es claramente una resurrección, si se quiere, de lo que ya viene ocurriendo en su origen, por ejemplo, en los chalecos amarillos en Francia. O sea, lo que está ocurriendo es que en las clases medias, bueno, ya la gente no da más, le está tocando el bolsillo, y en distintas expresiones, no importa si son europeas o de América Latina, esta sociedad moderna que se está fragilizando en estos tiempos, como dice Simon Bauman, esta sociedad que es acuosa, líquida, que ya como que no tiene valor. Por eso un poco yo partí, digamos, del análisis de cómo está hoy la sociedad, cuál es el pie, cómo está avanzando. Entonces, si una clase media está saliendo a manifestarse pacíficamente, bueno, entonces habrá escuchar esa voz, ¿no? La voz del pueblo es tan importante. Obviamente, sí, la interferencia de otras fuerzas y es necesario, pero tenemos que escuchar esa voz, ¿no? ¿Qué son pueblo hoy en Bolivia? ¿Qué son pueblo hoy en Brasil? ¿Qué son pueblo en Venezuela? ¿Quiénes son el pueblo? ¿Quiénes son los que lo representan? Gracias, a Gracias todos. a los tres. Gracias.